Pero hay una materia orgánica que se va a demorar más, entonces puede gastar 10, 20, 30 días. Pero hay materia orgánica que es mucho más compleja, como los plásticos, los polímeros, que se van a gastar 1 año, 2 años. Entonces, pues realmente eso pues no va a aparecer acá y nadie va a hacer un análisis durante 1 año a ver si la materia orgánica se va a descomponer. Entonces, para eso, primero, para no esperar los 5 días y segundo, pues porque hay una materia orgánica que no se descompone fácilmente, pues se desarrolló una técnica que se llama DQO. Y la DQO, pues no solo incluye la DBO carbonácea, además incluye la DBO nitrogenada, y si hay consumo de oxígeno por azufre también lo va a incluir, y si hay por fosfatos, por fósforo lo va a incluir, y si hay unos elementos no biodegradables o no, de muy difícil biodegradación, como hidrocarburos, como plásticos, pues también los va a incluir. Y además, ¿qué es el problema de esto? Si hay metales pesados, por ejemplo, si tenemos mercurio, el mercurio también se puede oxidar a óxido de mercurio. HG. Oh, bueno, no me acuerdo cómo es la fórmula del óxido de mercurio. Y lo mismo el plomo, lo mismo el antimonio, todos los metales pesados se oxidan. Entonces, si en nuestra agua residual, por ejemplo, es un lixiviado de un relleno sanitario que tiene una cantidad de metales pesados, pues esos metales pesados también van a consumir oxígeno. Los microorganismos no son capaces de oxidar estos metales pesados, por eso cuando hacemos el análisis de DBO ellos no aparecen. Pero cuando hacemos la DQO, pues sí va a incluirse este oxígeno, porque la DQO se utiliza un oxidante fuerte. Es más, se hace a 150 grados centígrados. O sea, no solo la presencia de un oxidante fuerte, sino también la temperatura ayuda a que todo lo que sea susceptible de oxidarse, pues se oxide. Entonces se oxida el carbono, todo el carbono, se oxidan el nitrógeno, el azufre, el fósforo, metales pesados, todo lo que sea susceptible de oxidarse, se oxida. Entonces vamos a encontrar que la DQO nos va a dar un resultado, nos va a dar un resultado por encima tanto de la DBO como de la DBO nitrogenada, por encima de todo. Por acá, que la DQO, que normalmente pues siempre va a estar como en un 50 o un 100% por encima de la DBO. Entonces podemos encontrar valores de 400, 350, 400. ¿Por qué va a ser mayor? Porque primero va a incluir todo el oxígeno que se consuma, no solo para degradar el carbono, sino otros elementos que haya en el agua que sean susceptibles de oxidarse. Por eso no les decía de degradar, sino de oxidarse. Entonces va a oxidar el nitrógeno, va a oxidar el fósforo, va a oxidar metales pesados, todo lo que sea susceptible de oxidar. La ventaja de la EQO es que solo gasta 2 horas. O sea, se hace el análisis en 2 horas y no hay que esperar los 5 días de la DQO. El problema de la DQO se gasta 2 horas y no hay que esperar los 5 días de la DBO. Pero el problema de la DQO es que incluye cosas que no son biodegradables, como les decía, pues metales pesados, algunos compuestos de cadenas carbonadas muy complejas que no van a poderse biodegradar. Entonces, realmente esos elementos que no son biodegradables no van a afectar el cuerpo receptor. No van a afectar el caño porque no va a haber consumo de oxígeno debido a microorganismos. Entonces, como que me va a sobreestimar el valor, pero me da una idea. Finalmente, el propósito de la DQO es que me dé una idea, una estimación de cuánto va a ser la DBO. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy, mido DBO, me dice el valor fue 400.
Entonces yo sé más o menos por muchos análisis que he hecho que la DBO va a ser de 200. Pero cuando voy y hago la DQO, también monto la DBO. Entonces espero los 5 días y corroboro. Ah, bueno, hice la DQO, me dio 400. A los 5 días confirmo que la DBO me dio 200. Entonces estoy estimando la DBO a partir de la DQO. ¿Para qué me sirve esto? Pues cuando yo tenga que mi proceso vea que está fallando, pues voy y mido rápidamente la DQO y estimo tempranamente el valor de la DBO para tomar decisiones. Y luego, a los 5 días, cuando ya tenga el resultado de la DBO, pues confirmo si mi decisión estuvo correcta o estuvo incorrecta. Es una forma indirecta de medir la DBO que nos permite tomar decisiones rápidamente. Ese es el propósito de la DQO, porque a pesar de que incluye cosas que no son biodegradables, me puede estimar o me puede ayudar a estimar el valor de la DBO muy rápidamente, el cual debo confirmar en un futuro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es complejo, este es un tema complicado, pero pues espero que haya tratado de explicarlo lo más adecuadamente posible. Profesor, no sé cómo hace para estimar ese valor. ¿Cómo hago para qué? Para estimar el valor. Merce dice que teniendo la DBO puede estimar el valor de la... Teniendo la DQO puede estimar el valor de la DBO, pero ¿hay alguna suma, alguna resta, multiplicación, ecuación? ¿Cómo lo hago? Pues, por ejemplo, cuando el orden correcto de las cosas es que yo, por ejemplo, soy el jefe de laboratorio. Estoy en el laboratorio de la planta de tratamiento de agua residual. O bueno, soy el operador o soy el jefe, bueno, no importa lo que sea. Entonces yo lo que le digo al laboratorio, que el problema es que en los laboratorios no tienen eso o las plantas no tienen eso, yo voy y le digo, hoy 24 de febrero, 24 de febrero voy y le digo a la niña o al niño o al laboratorista, como se llame, le digo, hágame el favor y me mide la DBO. Bueno, primero mídame la DQO de la muestra, una muestra de entrada o de salida, y al mismo tiempo mídame la DBO. Pues la DBO 5. Entonces él midió la DBO hoy 24 de febrero y le dio 430. Y el 29 de febrero, porque hay que esperar 5 días, la midió, la DBO, la montó ambos el mismo día. Hoy fue y montó DQO y hoy mismo le dio el resultado porque la DQO se demora 2 días. Pero la DBO solo la pudo leer hasta dentro de 5 días. Entonces no pongamos 24 de febrero, sino 24 de enero, para que digamos que esto fue en el pasado. Entonces el 24 de enero fue y midió DQO. Y el mismo 24 de enero montó DBO. Pero el resultado de la DBO no lo midió sino hasta el 29 de enero. Y ese día le dio 210. A los 5 días o a los 3 días, por ejemplo, el 27 de enero, fue y cogió otra muestra. Y le hizo DBO y la midió y le dio 450. Y a los 5 días, o sea, el 27, el 2, el 1 de febrero, midió DBO y le dio 220. Y así sucesivamente hizo esto mismo durante muchos días y obtuvo valores acá durante muchos días. Valores reales, de muestras reales, de agua cogida en la planta de tratamiento. Y ahora con eso halló la relación de DQO sobre DBO. Entonces aquí, ¿cómo es? 430 dividido entre 210. Alguien que me ayude por allá, da 2, no sé cuánto.
¿Cuánto da? 0,48. 2,05. Al otro día, el 27, 450 sobre 220 da 2,1. 2,1. Y así hizo esto mismo durante varios días. Y al final promedió y dijo, ah, bueno, mi relación de BO de cubo es de 2,08, por ejemplo. Promedió todos los valores. ¿Es Entonces, 450 dividido en 220? sí, señora. A mí me da 2,04. Bueno, 2,04. Entonces vamos a decir acá, vamos a borrar acá esto bien bonito, para que no quede tan feo. Entonces dijeron acá que es 2,04 y el promedio vamos a decir que dio 2,03 porque unos días dio menor. Entonces, ¿qué pasa? Hoy se me presentó un problema en la planta. La planta de aguas residuales me llegó un agua rara. El agua viene como roja, tiene un aspecto todo extraño. Entonces, ¿qué hago yo? Perdón, acá busquemos. Hoy 24 de febrero. Tomé la muestra. Entonces, yo tengo que decidir inmediatamente qué hacer. Si el agua está rara, si el agua está muy contaminada, ¿qué puedo hacer? Entonces voy y mido rápidamente la DQO. Y la DQO me dio 600. Obviamente voy a hacer el análisis de la DBO, la monto, pero solo puedo tomar el resultado hasta el 29. Porque tengo que esperar 5 días, pero yo no puedo esperar hasta el 29 para tomar decisiones porque es mucho tiempo. Entonces, ¿qué hago? Como yo sé que la relación a DQO a DBO es de 2,03, pues puedo estimar el valor de la DBO diciendo que 600 sobre 2,03, que es el promedio que calculé, me va a dar la DBO. Entonces esto me da 290, por ejemplo, lo que dé, no sé cuánto. Entonces yo ya tengo una estimación de que mi DBO de entrada es de 290. Entonces, ¿qué hago? Ay, me subió la DBO. Pues entonces, o tengo que aplicar más oxígeno en el reactor, o tengo que, bueno, ahí ya depende del tipo de planta, de tratamiento que tenga, pero debo tomar decisión. Entonces, ¿qué decisiones tomo? Pues inmediatamente, como sé que me aumentó la DQO, pues indirectamente me aumentó la DBO, entonces tengo que mirar a ver qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer dentro de mi proceso de tratamiento para poder contrarrestar este incremento en la DBO? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues recirculo más, aumento la agitación, aumento el oxígeno, purgo. Bueno, hay varias opciones que se pueden hacer. Entonces, lo que me sirve la DQO es simplemente para prever cuánto está dando la DBO mientras pasan los 5 días y puedo obtener el valor real. A los 5 días me dio, no fui y medí, a los 5 días, el 29 de febrero fui y medí, me dio 305. Pues no pasa nada, porque ya sé que pues yo tomé decisiones con el 290, pues estuve muy cerca, tomé decisiones correctas o incorrectas, pero tomé decisiones. Pero tengo algo para tomar decisiones. Si yo no hubiera hecho la DQO, pues estaría como sin nada, porque no sabría si lo que hice está bien, no tenía argumentos para tomar una decisión. Entonces esa es la forma como la DQO nos puede servir para DBO. Y pues para estimar la DBO, y estimando la DBO, pues finalmente podemos tomar decisiones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro, Lady Lorena? Señor. ¿Alguien más? Ingeniero, yo quiero dar una opinión. Es que resulta que por ahí leí que en aguas residuales domésticas el valor de la DBO representa en promedio un 65 a 70% del total de la materia oxidable. De esa manera, ¿también se podría estimar? También. Ok. Aquí estamos hablando de la materia oxidable.
el valor de la DBO, me imagino que 5. ¿Estabas leyendo en algún enunciado, alguna definición? ¿Cómo? ¿Eso que leíste está en algún libro? ¿De dónde sacaste esa definición o ese comentario? O Eso esa... lo saqué de un documento del IDEA, creo. Bueno, pero ahí lo que me imagino que debe decir es que es el valor de la DBO5 corresponde al 65% de la DBO o de la materia oxidable. ¿Qué quiere decir eso? Acá, 200, por ejemplo, o este 220 que calculamos acá. Recuerden que los microorganismos en los 5 días van a degradar un porcentaje de la materia orgánica porque todavía les falta degradar más hasta que lleguen acá al valor de 300. Entonces, dices tú, la DBO5 corresponde al 65%, vamos a ver qué también nos dio, al 65% de la materia degradable, y la materia degradable lo llamamos DBO última. La DBO última es la que me determinaría el total de la materia oxidable, a diferencia de la DQO, porque acuérdese que la DBO última es la cantidad de materia que es susceptible de biodegradar. O sea, el oxígeno que requieren los microorganismos para degradar biológicamente la materia orgánica. Mientras que la DQO es el oxígeno que se requiere para oxidar la totalidad de elementos que sean susceptibles de oxidar en la muestra de agua. Son dos términos diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque hay unos elementos orgánicos que se pueden biodegradar, pero que se demoran más de 5 días en biodegradarse. Entonces, por ejemplo, algunas celulosas, la lignina, elementos más complejos, y lo mismo el amoníaco y todo esto que son de más difícil biodegradación. Entonces, a los 5 días, yo obtuve que mi DBO fue de 220, de acuerdo a nuestro ejemplo. Pero si yo hubiera esperado 30 días, había sido posible llegar hasta un valor de 300, que ese es el valor de la DBO última. Pero cuando yo medí la DQO me dio 400. ¿Por qué dio más que la DBO última? Pues simplemente porque hay, como les acabé de comentar, otros elementos que no son degradables biológicamente, como los metales, como algunos hidrocarburos, algunas grasas pesadas, algunos polímeros que no se pueden biodegradar. Es decir, los microorganismos no le pueden echar la muela. Pero cuando yo mido DQO, como allá utilizo una técnica que es química, que además lo caliento, eso hace que todo lo que se pueda oxidar, se oxida. Entonces, cuando dices que es el 65% de la materia biodegradable, es de lo que pueden los microorganismos realmente degradar, pero que solo al 5.º día solo van a degradar el 65%. Entonces vamos a mirar si nuestra ecuación dio bien. Entonces el 65%, a ver si el ejemplo quedó bien, de la DBO última es 300. El 65% de 306 por 318 da 195. Entonces nuestro ejercicio pues da muy parecido, porque nosotros dijimos que la DBO5 dio 220, pues aquí nos está dando 195. Si fuera el 65%, aquí está un poquito más, está el 70%. ¿De qué depende que sea el 65, que sea el 70, de que sea el 80 o que sea el 90? Y les voy a dibujar aquí unas gráficas, y la idea, lo que quiero es que ustedes me digan cuál es la diferencia entre una y la otra. Entonces, yo tengo un agua residual doméstica, o un agua, no vamos a decir que es residual, doméstica. Un agua que puede tener un comportamiento que sea así. Va a llegar al mismo punto de DBO última, pero su comportamiento es así. O puedo tener otra agua
que su comportamiento va a ser así. Estas tres aguas, vamos a llamar esta el agua 1. Esta vamos a llamar el agua 2. Vamos a llamar esta el agua 3. Todas tienen la misma DBO última. La DBO última es igual, si se dan cuenta todas llegan aquí a este mismo nivel, a esta misma línea, la línea amarilla. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el agua 1, la 2 y la 3? Si todas tienen la misma DBO última. ¿Por qué esta tiene un comportamiento o qué características puede tener, por ejemplo, la 3 a diferencia de la 2? ¿Alguien? Mira, por ejemplo, que en la 3 hay más organismos, bacterias, haciendo la oxidación, a comparación de la 2, que hay menos. Pues No, una parte de eso. Vamos a decir que los microorganismos es la misma cantidad. Aquí la diferencia no es de microorganismos, son las aguas lo que tienen, son diferentes. Pero ¿qué tienen de diferencias esas aguas? No por los microorganismos. Los compuestos, ¿no? Los compuestos. Los compuestos. Los tipos de elementos. ¿Y qué elementos va a tener la 3? ¿Y qué elementos va a tener la 2 para que suceda esto que está pasando? O sea, ¿por qué la 3 tiene este comportamiento? ¿Ustedes qué piensan que tenga la 3? ¿Y qué piensa que tiene la 2 para que sucedan unas condiciones diferentes? De pronto, elementos, de la número 3, elementos fácilmente más biodegradables. Se degradan más rápido, Sí, en menos tiempo. Yenardín, muy bien. Elementos de fácil biodegradación, porque si se dan cuenta, muy rápidamente se consume el oxígeno. Hay un consumo de oxígeno muy rápidamente y ya fíjense que al quinto día, casi, esto quiere decir que toda la materia orgánica se había descompuesto, porque casi había llegado a la DBO última, o sea, ya no había nada que descomponer. Entonces a esto, en la 3, es como si le estuviéramos dando azúcar a las bacterias, porque simplemente ellas la cogieron y muy rápidamente se la consumieron. En un día ya casi habían logrado un gran porcentaje, al tercer día ya casi habían logrado. Y fíjense, por ejemplo, esta, que es la 2, que dice Geraldine, pues aquí es de más difícil biodegradación, porque fíjense que ellas consumen muy poquito, muy lento. Aquí apenas habían consumido iban en 80, en 90 el oxígeno y siguen consumiendo, pero se demoran más. Aquí no se demoraron 5 días, sino se demoraron, por ejemplo, 20 días para llegar a la DBO última. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estos son ya compuestos más pesados. No voy a decir que hidrocarburos, porque los hidrocarburos se demoran más de 20 días, pero pueden ser cosas como esa. Entonces, dependiendo lo que tenga el agua residual, pues la velocidad con que los microorganismos degradan la materia orgánica va a cambiar. Si la comida es fácil digestión, pues se la consumen rápido, pero si es de difícil digestión, pues la consumen más demorado. Si yo le doy a usted le pongo a que coma azúcar, pues la consume rápidamente. Pero si ya le doy unas panelas, o por ejemplo los que trabajan en ganadería, que les dan unos bloques allá al ganado, que tiene que empezar a roer, a morder de a poquito, porque eso es sumamente duro, pues el ganado se va a demorar mucho más en consumir ese bloque que si yo le estuviera dando la sal suelta. Lo mismo pasa con los microorganismos. Si yo le doy la comida suelta, ya separadita, ya bien desmenuzadita, molida, pues se van a consumir más rápidamente. Pero si se la doy así con unos bloques, unas cadenas enredadas, unas moléculas muy complejas, pues ellos se van a demorar. Entonces, finalmente, la diferencia en el valor de la DBO y la DBO última depende
de la DBO5 y de la DBO última, no depende solo de este, dijo la compañera, el 65%. Este 65% pues está dado para agua residual doméstica, porque normalmente el agua residual doméstica sí es constante para todos, porque casi todos tenemos la misma nutrición, nuestra comida es semejante, entonces pues obviamente el agua residual doméstica va a ser muy parecida y ese valor se conserva entre aguas residuales de una ciudad a otra y de un sitio a otro. Pero aquí estamos hablando de diferentes tipos de aguas residuales, entonces por ejemplo esta de acá puede ser una agua residual de una industria, por ejemplo de un ingenio, pues que tiene altas concentraciones de azúcar. Esto puede ser un agua residual doméstica. Y esto puede ser, por ejemplo, de una, ¿qué les digo yo? De una refinería. Pues, ¿por qué la diferencia? Pues porque cada uno de estos procesos utiliza unos compuestos diferentes. Hay unos que son de fácil biodegradación y hay otros que son de más difícil biodegradación. Entonces, esto es como una forma de mirar qué elementos son más fáciles de biodegradar y cuáles son de mayor dificultad de biodegradar. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, el agua que nosotros consumimos, ¿qué cantidad de DBO debe tener? ¿El agua que consumimos, que tomamos? Sí, Pues la verdad es que la DBO del agua potable debería ser 0. porque es que yo leí en un archivo, creo, no me acuerdo si fue una normatividad o fue en como en una guía del IDEAN, que decía que el agua apta para el consumo humano debe ser inferior a 3 miligramos sobre litro. ¿Cuánto? 3 miligramos sobre litro. Pues la verdad es que los equipos de medición de DBO tienen una sensibilidad que creo que da hasta 3 o 4 o 5. Entonces, como no se puede medir por debajo de ese valor, pues uno ya considera que es 0. El agua de un río, por ejemplo el río Cravosur o allá el río Cusiana, debe tener una DBO cercana a los 3 miligramos por litro, los 4 miligramos por litro, no debe ser mayor. El agua, los ríos igual tienen demanda bioquímica de oxígeno, o sea, en un río, a pesar de que no esté contaminado, que no haya recibido descargas, imaginémonos el nacimiento del río Cusiana, igual le cae materia orgánica. ¿De dónde le cae materia orgánica? Pues de hojas que se están descomponiendo, de los mismos peces que están dentro del agua que están haciendo sus procesos de degradación, que se forman algas y estas algas se mueren, que cuando el agua escurre a través de las laderas, pues arrastran un poco de materia orgánica del suelo. Entonces los ríos tienen consumo de oxígeno, o sea, los ríos naturalmente tienen un consumo de oxígeno. Pero ¿qué es lo que pasa? Y vamos a hacer aquí otro ejercicio mental de lo que estamos hablando. Yo tengo un río. Llámese como se llame. Y este río lleva una cantidad de agua. Por ejemplo, vamos a pensar que lleva un caudal de 100 litros por segundo. Este río, pues tiene una concentración de oxígeno disuelto. Alguien que me diga cuál es la concentración de oxígeno disuelto de un río normal. Ya lo hablamos la clase pasada, por ejemplo, el río Cusiana. ¿Qué valor esperarían ustedes que tenga el río Cusiana? ¿Alguien? ¿Cualquier valor? ¿Nada? Lo vimos la clase pasada. Hablamos de concentración de oxígeno disuelto en los ríos, cuál es el valor máximo, cuál es el valor típico. Revisen sus apuntes.
¿Alguna compañera de ustedes no fue que compartió unas guías en el grupo? Si no estoy mal. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Nada? Profe, habíamos hablado de 9. 9 era el máximo. Y el normal que uno encontraba en un río, ¿cuánto podría ser? 7 y 8. 7. Bueno. 7 y 8. Vamos a pensar, por ejemplo, que el río Cusiana va a tener 4. Ya, digamos, el río Cusiana aquí, después de que ya sale de la cuenca, de que ya sale allá de las montañas y ya en lo plano. Lo plano es, digamos, de Tauramena para abajo, que ya el río no tiene mucha pendiente. Entonces tiene 4 miligramos por litro. Y si yo le mido la DBO a ese río, pues debe estar en el orden de 2 o 3 miligramos por litro. Es más, no se puede medir porque va a dar por debajo del nivel de detección del equipo, entonces vamos a suponer que es de 3. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en el río? ¿De dónde salió esta DBO de 3 miligramos por litro? ¿Por qué tiene demanda de oxígeno? Pues porque el río tiene descargas, nuevamente, no son descargas de, vamos a pensar que no hay ninguna descarga de ningún municipio ni nada, sino que el río normalmente pues cae en materia orgánica, cae en hojas, arrastra materia orgánica del suelo cuando llueve, entonces él tiene una DBO. ¿Qué va a pasar? Pues que los microorganismos, mientras él está haciendo su recorrido en el cauce, los microorganismos instantáneamente no lo es, porque ya dijimos que esto es de consumo en 5 días. Si yo miro aquí en perfil, perdón, vamos a mirar en perfil mi río. Ese perfil está muy, normalmente los ríos deben correr para abajo. Si yo miro en perfil el río, entonces aquí están los peces, por ejemplo, y aquí están unos microorganismos muy chiquiticos. Vamos a hacer aquí unos microorganismos chiquiticos. Y aquí está el oxígeno del aire. Entonces, aquí está entrando lo mismo que dijimos allá, está un caudal y hay un oxígeno que son 4 miligramos por litro y una DBO que es de 3, DBO 5. Y aquí vamos a tomar esto como acá, el día 0. Entonces, ¿qué va a pasar? En la medida que va avanzando el río, aquí vamos a tomarlo como el día, por allá no tan lejos, no, acá vamos a tomar el día 5. Si no pasara nada, si no hubiera nada especial, entonces el río tiene 4 miligramos por litro de oxígeno disuelto y los microorganismos consumen 3. Entonces, ¿cuánto va a ser aquí a los 5 días? ¿Cuánto va a ser la DBO? ¿Y cuánto va a ser el oxígeno disuelto? Si fuera así de sencillo. ¿Alguien tiene alguna idea? Muchachos, no se preocupen por decir cualquier cosa, no hay problema, necesito que aporte. Tenemos una situación original en el río, por allá llamémoslo, en el nacimiento del río, tiene un oxígeno disuelto de 4 miligramos por litro y una DBO 5 de 3 miligramos por litro. Vamos a mirar el río aguas abajo.
después de 5 días de haber fluido, ¿en dónde estamos? Ya podemos estar, por ejemplo, antes de Tauramena, vamos a pensar que gastó 5 días, no gasta eso, pero vamos a hacer una suposición de que ya han pasado 5 días. ¿Qué puede pasar con estos parámetros? Con el oxígeno y con la DBO. ¿Alguien me puede decir qué pasó después de los 5 días? Yo creo que el oxígeno debe haber disminuido la ¿Cuánto? concentración. Sí, ¿A cuánto? Disminuyó. ¿A cuánto? Digan un valor. hay que hacer. Señor. Si fuera tan sencillo, si el proceso fuera tan sencillo, pues miren que dicen ustedes que o dijimos acá, que la DBO5 es de 3. ¿Qué quiere decir que la DBO5 es de 3? Que esa agua a los 5 días va a consumir 3 miligramos por litro de oxígeno. Pues si originalmente tenía 4 y el agua consumió 3, pues aquí debería tener 1. Tendría que quedar 1. Eso es lo más lógico. Pues no es tan sencillo, pero si lo hacemos el análisis así, pues debería tener 1. La DBO5, pues debería bajar a 0, pero no baja a 0 porque aquí, pues miren, no sé si se acuerdan, estamos acá, piensen que ya se consumieron esto, entonces todavía queda más DBO por consumir, pero bueno, vamos a decir que la DBO5 bajó a 1. Si eso fuera así, entonces, ¿qué pasa? Naturalmente el río, por el simplemente hecho de existir, porque tiene peces, porque tiene microorganismos, está consumiendo el oxígeno. Eso es un proceso natural, porque siempre va a haber algo de materia orgánica. Es más, las mismas algas se van muriendo, los mismos peces van dejando sus desechos dentro del río, entonces eso va generando DBO. Pero entonces, ¿por qué el río no se muere? Porque hay un proceso natural que lo leyeron ustedes el día que leyeron por allá la guía esa, vamos a ponerlo acá en amarillo, que se llama reaireación natural. El mismo río, por varios fenómenos, que puede ser por difusión, puede ser por agitación o puede ser por las mismas algas, incorpora oxígeno. Entonces el viento. Cuando el viento sopla por la superficie del río, va revolviendo la superficie y le va dando más oxígeno a la superficie del río. Las algas gracias a la luz solar producen oxígeno. O la turbulencia, que fue el ejercicio que hicimos en la clase de ayer. Cuando el agua cae de una cascada, pues va recibiendo oxígeno. Entonces realmente lo que encontramos no es que el oxígeno disuelto caiga a 1, sino él se va a mantener en 4, porque es un equilibrio. En la medida que los microorganismos van consumiendo el oxígeno, pues el oxígeno también va ingresando del aire y hay como un equilibrio y el río se va a mantener siempre o trata de mantenerse siempre en sus condiciones. Obviamente, pues la DBO puede bajar, pero si por aquí cayó una hojita o cayó alguna cosa que tenía DBO, pues vuelve y la sube y es un proceso que se llama, si aquí cae DBO5, pues la DBO sube un poquito, pero es un proceso que se llama un proceso de autodepuración. ¿Y qué quiere decir autodepuración? Pues que el mismo río